En este video aprenderás cómo integrar Python a N8N en tus flujos de trabajo, tanto para gente de inteligencia artificial como flujos de trabajo simples, etcétera, etcétera, etcétera. Aprenderás a crear tu propia API, cómo integrarla a modelos de inteligencia artificial, y entenderás conceptos básicos de cómo funciona una API, cuáles son los fundamentos de la misma, cuáles son los fundamentos de los agentes de inteligencia artificial con respecto a sus herramientas y muchísimo, muchísimo más. Entonces, para empezar, lo primero que quiero que entendamos, o el primer concepto básico, va a ser ¿qué son las herramientas en un agente de inteligencia artificial? Y es tan simple como que una herramienta es una función. Y una función al final del día es como una fábrica en la cual tú vas a ingresar alguna data cruda y te la va a devolver cocinada de alguna manera o procesada para tu punto final. En este caso nos va a dar un agente de inteligencia artificial una información en formato de texto y vamos a recuperarla en formato de texto también. La diferencia va a ser que el último texto va a estar enriquecido y esta herramienta sirve para meter este texto en la ventana del contexto de los modelos de manera forzada para enriquecer la respuesta y que te puedan responder de manera correcta lo que tú quieres. Esto no es muy diferente, o este es el mismo concepto que manejamos, por ejemplo, cuando utilizamos una de Airtable, por ejemplo, en la cual mandamos una consulta en formato de texto y nos va a retornar tablas en particular que tienen la información que estamos buscando, ¿no? Simplemente. Ya con esto entendido, y ya que tienes esto en cuenta, que es bastante simple, pero es importante recordarlo, ¿cómo funcionan estas herramientas por dentro? Funcionan con APIs, que básicamente es el protocolo de comunicación para tú interactuar con diferentes software, tú teniendo uno en particular. Y el lenguaje que utilizamos para desarrollar inteligencia artificial ya sabemos que es Python. Y en este caso vamos a trabajar con FastAPI, que es un framework de desarrollo súper rápido que te permite crear APIs de manera precisa, robusta, con documentación. Es lo mejor que le ha pasado al lenguaje en toda su historia y lo digo con total responsabilidad. Y básicamente vamos a estar manejando hoy cómo crear tu propia API, tus propios endpoints para hacer herramientas 100% personalizadas. ¿Cuál es el potencial de esto y qué vas a ganar tú aprendiendo esto? Simplemente hacer soluciones de verdad, porque naturalmente en 8N hay cosas para las que se queda muy trabada, pero en 8N sirve para orquestar muchísimo. Entonces no es que te vas a descartar 100% de N8N cuando quieras hacer alguna solución grande, sino la cuestión está en saber integrar todas las herramientas que tienes a disposición, ya sea Flowise, N8N, algún framework de desarrollo de inteligencia artificial, etcétera. Le vas a poder juntar todo de manera armónica y poder crear soluciones reales. En este caso vamos a utilizar Python, que es lo de más bajo nivel que hay, para poder crear lo más preciso posible. Y vamos a estar trabajando con la base de datos vectorial de la Biblia, del curso pasado de RAG avanzado no estructurado, donde tratamos justamente la recuperación bíblica con indexación HNSW para base de datos vectoriales en Quadrant. Entonces, ¿qué vamos a definir ahora? Vamos a explicarles este código de 60 líneas paso por paso. Vamos a estar trabajando con validación de datos, con endpoints, rutas de endpoints, métodos, decoradores y la creación de instancias para aplicaciones en particular. Todo esto lo vamos a ver en 60 líneas. Lo primero que vamos a hacer es naturalmente importar todas las librerías correspondientes que tenemos que tener para ejecutar todo. En este caso serían FastAPI, PyDanting para la validación de datos, disculpa, .env para poder cargar nuestras variables de entorno, LangChain de OpenAI y LangChain de Quadrant para poder importar todo lo relacionado a los modelos de OpenAI y todo lo relacionado al cliente y base de datos de Quadrant. Y básicamente es con lo que vamos a estar trabajando. Lo primero que hacemos es llamar a la función del what.env de la librería de .env para cargar nuestras variables de entorno. Definimos la API de OpenAI como siempre y la obtenemos de nuestro archivo .env. Luego de eso creamos nuestra aplicación que va a ser una instancia de FastAPI. Ya con esto creamos, ojo con esto, la instancia de la aplicación para poder empezar a crear endpoints. Aquí ya creamos el collection name, nos conectamos a Quadrant, que es esta URL de aquí. Y como yo sé que esta URL sí es la que es tal, simplemente cuando ya levantas tu Docker, que este es un requisito, por cierto, requisito para este video, tienes que tener Docker a juro, para poder ejecutar todo, tanto en N8N como Quadrant, todo de manera 100% local. No simplemente aquí nos podemos ir, aquí vamos a borrar esto de Quadrant, a la URL y vemos que está funcionando. El título es Quadrant, Vector Store Search Engine, está funcionando correctamente. Genial. Bueno, y así lo quieren ver gráfico, es como lo teníamos antes, que nos vamos al dashboard. Y aquí tienes las colecciones que estás ejecutando y como ven, status green significa status 200 que todo está ok. Vale,
Ya sabemos que el URL es el correcto, tenemos nuestro cliente que funciona genial. Ahora vamos a decir cuál es el modelo de embeddings con el que vamos a estar trabajando. En este caso sería el Text Embedding 3Smile de OpenAI. Y ahora sí definimos la base de datos que vamos a estar recuperando. Como saben, es la Biblia, así que tenemos nuestro collection name, nuestro cliente, nuestro embedding model, nuestro retrieval mode, que en este caso, al estar trabajando con vectores densos de alta dimensionalidad, en este caso 1536, vamos a estar usando el retrieval mode.dense, que es lo que vamos a utilizar siempre para base de datos vectoriales con respecto a la recuperación de datos para inteligencia artificial. Y el content payload es un punto clave, ya que vamos a definir que vamos a acceder al contenido del texto de cada uno de los chunks. Acuérdense que cuando estamos trabajando con RAG más avanzado, también podemos manejar cosas como la metadata y la posición o indexación de los vectores. Así que tienes que determinar de manera específica cuál es el dato al que vas a acceder. En este caso es al texto. Y ya luego terminamos de definir así el método de recuperación, que es el vector store con un máximo de 7 chunks a recuperar con una similitud mínima del 50%. Acuérdense que estamos usando el tipo de búsqueda Similarity Score Threshold. Ya lo podemos cambiar a MMR o Similarity normal. Esto lo pueden ver en nuestro curso pasado de RAG avanzado justamente. Y aquí viene un punto clave, y es que para poder ejecutar APIs tienes que tener muy determinado qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir. En este caso definimos qué es lo que va a salir. Ponemos esta norma, y es que vamos a retornar un máximo de 7 chunks o 7 documentos con este mínimo de similitud. Ese es lo mínimo, que es en relación a la consulta que va a hacer el usuario. Y ahora definimos qué es lo que va a entrar. Creamos una clase que va a ser el query input, a juro porque sí, que simplemente va a tener el parámetro de query input con el tipo de dato string. Sencillo. Y le importamos el base model para que sea como lo básico, ¿no? Básicamente es una clase heredada, sería la terminología correcta. Y ahora creamos los endpoints. Básicamente el endpoint es la llamada a la API bajo su ruta particular. Es la función o la ruta, la URL, donde está almacenada esta función con la solicitud que tú vas a mandar. Vamos a ir a esta URL, a ejecutar la función y vamos a retornarla. Ese es el endpoint en particular. Que el endpoint tiene que soportar un parámetro. En este caso ya creamos nuestra instancia de FastAPI, así que este es un decorador, así es como se llama en Python, es un decorador cuando quieres determinar algo antes de una función en particular. Esto se usa mucho, por ejemplo, en programación orientada a objetos, o hay frameworks como Pydante que hay en el que tú usas decoradores para definir cosas relacionadas a una función. Por ejemplo, si tú estás creando un agente en Pydante que hay, probablemente usarás el decorador de tool para definir una herramienta que puede ser esta, ¿no? Así es como tú crearías una herramienta en Pydante que hay para un agente. En fin. Ok. Ahora vamos a determinar, el decorador va a ser la app, ¿verdad? Que es nuestra instancia a FastAPI. ¿Y qué método vamos a estar manejando? El método POST. Acuérdense que en los HTTP tenemos tanto POST como GET, como LET, como PATCH, como PUT. O sea, hay muchos métodos, pero siempre vamos a trabajar casi siempre con el método del POST y el método de GET. Genial. Una vez ya definimos el método, creamos nuestra ruta que va a ser search biblia en base a la URL principal, que puede ser HTTP, localhost, tal. De hecho, aquí tenemos un ejemplo vivo y es que Quadrant, su URL base es localhost 6333. Pero su endpoint para entrar al dashboard es este. ¿Verdad? Esto es un muy buen ejemplo de cómo funciona esto. O sea, aquí es un buen ejemplo de cómo funcionaría. Genial. Ya tenemos nuestro endpoint creado, ahora creamos la función que va a ser search biblia. Va a soportar el input, que es el query input justamente, que es el único parámetro que necesitamos para nuestra API en este caso. Y vamos a definir una variable que va a ser los documentos, que básicamente va a ser la recuperación en base a la consulta del usuario con los documentos más similares que se encuentren bajo esta premisa en particular. Obviamente con manejo de errores, ponemos el try y retornamos los resultados. En caso de que haya un error, se dice cuáles fueron los detalles del error y el estatus del código, ¿no? Naturalmente. Y así sería como creamos un endpoint y una API de manera simple con Python. Ahora, ¿cómo integramos esto en H1N? Bueno, lo primero que hay que hacer es levantar esto. ¿Cómo lo levantamos? Con este comando de aquí, que Ubicorn básicamente funciona siempre con FastAPI y es para poder levantar el servidor como tal, por eso de alguna forma. En este caso hay que irnos a la ruta donde está nuestro archivo de búsqueda.py, que sería agentedu /n8nflows /n8n más Python. Ya con esto podemos ejecutar este comando, que es el ubicorn para levantar justamente el servidor con búsqueda
con nuestra instancia de FastAPI, que sería app simplemente, con el host y el puerto que vamos a estar levantando, que es en este caso el puerto 8000. Ya saben, estamos ejecutando en 8 en el 5678, cuadrado en el 6333. Vamos a estar trabajando ahora con esta solución en el puerto 8000 y ponemos el reloj para que esté viendo siempre algún cambio en el archivo, alguna modificación, etcétera. Ejecutamos y como ven se empieza a levantar nuestra aplicación en este puerto. Nos da algunas sugerencias, por ejemplo esta clase está descontinuada, etcétera, y como ven nuestra aplicación tiene el startup completado, así que sí, ya tenemos todo bien. Ahora, ¿esto lo podemos ver en el navegador? Sí, pero no. Sí lo podemos ver cuando usamos método get, no cuando usamos método post. Eso es obvio, pero simplemente quiero aclararlo. No lo puedes hacer si estás usando el método post. Digo, visualizarlo en el navegador. Disculpa. Genial. Ahora nosotros este es el primer paso para integrarlo con N8N. El segundo sería importar esto a un nodo de HTTP. ¿Verdad? Ya levantamos la API. Ahora, ¿cómo lo integramos? Simplemente. Aquí realmente es muy simple. Puedes pedirle incluso a ChatGPT que te haga un curl para poder obtener la data. O simplemente lo sacas por lógica, ¿no? En este caso simplemente tenemos una query y ya sabemos la URL que es el localhost en el puerto 8000. O sea, ya eso es realmente todo lo que necesitas. Cabe destacar, siempre para las APIs utilizamos el formato JSON. En este caso la URL sería host.docker.internal en el puerto 8000 con nuestro endpoint que sería search biblia. Acuérdense que el endpoint es search biblia. Que porque estamos usando host.docker.internal, porque acuérdense que nuestro N8N está ejecutándose de manera nativa en Docker junto a Kubernetes, Postgres y Olama. Entonces, sí, eso es un punto clave. Tienen que ponerlo de esta manera para que pueda agarrar bien. Ya saben que el endpoint es search biblia. Autenticación. No estamos manejando autenticación en este caso. Hay APIs donde sí se recomienda y es obligatorio que manejes autenticación. Por ejemplo, la API de OpenAI o la de Llama Parse que vimos anteriormente. Para tu acceder a ella tienes que tener la API key, que no es lo mismo que la API de OpenAI. La API de OpenAI es lo que llega al servidor. Lo que estamos utilizando ahí es la API key para poder validarnos nosotros como usuarios y poder acceder a los modelos que están en sus servidores. Entonces, en este caso no hay autenticación. Vamos a mandar un cuerpo que va a estar en el formato JSON. Bien ahí. Y vamos a definir nuestros parámetros, que sería query, que ese es el parámetro que vamos a estar manejando, ¿verdad? Que es el query, ahí lo tenemos definido. Y query básicamente va a ser una consulta generada por nuestro agente de inteligencia artificial. Una consulta en este caso que esté enriquecida. Vamos a utilizar GPT 4.1 mini y vamos a poner a prueba nuestro endpoint ahora sí. Ya saben que tenemos aquí todos los estatus en tiempo real, así que podemos ver si todo sale bien, si todo sale mal, si hay algún error. Y vamos a hacer la misma consulta que hicimos en nuestro curso de RAG avanzado no estructurado, que es en el libro de los romanos, donde se habla de la paciencia. Por ejemplo, bien, aquí se ejecuta, ahora sí nuestro agente, como ven, llega, recuperamos la información aquí. De hecho, si nos vamos acá, vemos que tenemos un estatus 200 de OK. El agente posteó esta información hacia la consulta de las posteó a nuestro endpoint, que lo levantamos con FastAPI. Y aquí tenemos la información recuperada, que es un HTTP 200, o sea, el estatus correcto. Ok, aquí nos retorna ya todo, que es, en tal capítulo se menciona de Dios y su paciencia, en tal capítulo se menciona esto, en tal capítulo se menciona lo otro. Todo esto está basado 100% en la información que recuperó aquí, ¿verdad? Que como ven, poca no es. O sea, tenemos aquí todos los chunks que hemos recuperado de nuestro endpoint, que es esta herramienta aquí. Como ven, da Romanos del 3.16 al 31, de Romanos del 11.28 al 12.6, nos da Romanos del 14.21 al 15.12. O sea, nos da todo lo que del 12.7 al 13.2. O sea, nos da todo lo que necesitamos para poder ver el tema de la paciencia. De hecho, vamos a hacer aquí un ejercicio rápido de búsqueda donde vemos el 3.25, ¿verdad? Podemos ir aquí, lo vemos en tabla. 3.25, 3.25, 3.25. Aquí está. Aquí nos puso como haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Genial. Ya con esto creamos un endpoint 100% funcional a nuestra base de datos vectorial. La potencia de esto es que simplemente puedes hacer un procesamiento de datos lo más complejo que puedas y que necesites, ya que estás utilizando Python, no estás utilizando N8N, así que aquí sí puedes darte vida haciendo cosas del calibre que vimos en el curso de RAG no estructurado, y de esta forma puedes orquestar tus soluciones de Python con N8N de manera apropiada.
¿Cómo podríamos verlo en el navegador? Por ejemplo, con el método get simplemente. Así que podemos irnos aquí, irnos a el localhost 8000, que es el que estamos manejando, acuérdense. En el localhost manejamos el puerto 8000. Y aquí podríamos irnos a el buscar, que es nuestro endpoint, que es el endpoint que queramos aquí, ¿verdad? Que es buscar, que simplemente acepta la query con los documentos que vamos a recuperar. Sencillo, misma consulta. Paciencia en el libro de los romanos. Pin. Le damos a ejecutar. Aquí se va a ejecutar nuestro endpoint y aquí ya nos llega absolutamente todo. Con el ID, la metadata, el collection name, el page content, y aquí nos da exactamente lo mismo que tenemos en el nuevo post, pero aquí como get. Y aquí ves que nuestra API funciona correctamente. De hecho, si nos vamos aquí, vemos que tenemos otro estatus del código 200 con el método get. Buscar con la query, paciencia en el libro de los romanos, y estatus 200 nuevamente dando como correcto. ¿Con qué quiero que se queden de esto? ¿Con qué quiero que se queden yo de verdad de esto? Quiero que se queden con que realmente N8N es una herramienta de orquestación que está muy bien para crear agentes de inteligencia artificial, pero en casos muy complejos las puedes seguir utilizando. No es que te vas a deshacer de N8N porque hay algo muy complejo, sino que simplemente tienes que encontrar ese equilibrio de cuándo te conviene usar qué herramienta y cómo. Como ves aquí podemos utilizar Python para integrarlo con N8N, pero como es Python podría ser Flowise, por ejemplo. Si no quieres tocar código y hacer algo de rack relativamente avanzado, puedes tocar Flowise o puedes tocar Make o puedes tocar lo que te dé absolutamente la gana. O sea, realmente N8N no tiene límites, tenemos el no HTTP, así que con esto puedes crear herramientas lo más avanzadas posibles y puedes crear flujo de inteligencia artificial lo más avanzadas posibles, ya que naturalmente aquí lo vimos como simplemente una herramienta, pero el potencial de esto está en que tú aquí, por ejemplo, puedes poner otro HTTP para hacer una función a Python según lo que te responde la gente, etc. Y es brutal. A mí me encanta N8N porque puedes aprovechar las cosas predefinidas que tiene, como esta estructura aquí justamente, donde simplemente puedes poner aquí una memoria y ya tienes la memoria hecha, lo cual los que han hecho varias soluciones de inteligencia artificial saben que no es absolutamente para nada sencillo manejar el tema de la memoria. Y aquí N8N te lo simplifica al toque. O sea, esto es fascinante. Si quieres trabajar también con LangGraph, por ejemplo, puedes hacerlo. Esto de verdad no tiene límites y creo que se queden con esto. Tienen que saber cómo aprovechar cada una de las herramientas que hay disponibles. No se casen con una, todo tiene su utilidad perfecta y aquí es un claro ejemplo de ello. Ya saben, podemos hacer aquí, extendernos todo lo posible y hacer soluciones más extensas que están utilizando HNSOLE como indexación vectorial, pero próximamente van a tener un video de búsqueda híbrida. Así que, ya saben, aprendieron de todo, aprendieron cómo crear una API en Python, cómo integrarla con N8N, cómo levantarla en puertos, cómo conectar N8N en Docker a tu host físico donde tienes la API. Aprendiste cómo crear endpoints, los métodos para crear la endpoint, aprendiste de decoradores, cómo es la sintaxis correcta, de manejo de errores en los endpoints. Y aprendiste un montón de cosas acerca de N8N también y cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial. Así que sin más, un placer tenerlos aquí y que hayan visto este video hasta el final. Para mí es sumamente gratificante ayudarlos. Si eres una persona que quiere implementar soluciones de inteligencia artificial en su negocio, puedes escribirme al número que vamos a estar dejando en la descripción del video o al sitio web directamente. Y si quieres seguir aprendiendo, estate atento al canal, vamos a seguir subiendo cosas muy top, cada una más top que la anterior como siempre. Y nada, un placer tenerlos por aquí, nos vemos.